Bueno, hoy vamos a hablar de cómo cuidarnos, de cómo vivir más tiempo y de todo lo que nos afecta en nuestro día a día, que no sabemos que nos está quitando años de vida. Y para eso queríamos traer a un verdadero experto como es el doctor Ángel Duraztez. Bienvenido. Muchas gracias. Un La- placer estar aquí con vosotros. el placer es nuestro, Ángel. Hay muchos temas de los que vamos a hablar en esta conversación, desde nutrición, descanso, suplementación, hábitos. Pero para empezar, yo creo que deberíamos hacer un análisis, ¿no? Una radiografía de cómo está la sociedad actual, sobre todo la hispanohablante, que es la que nos está escuchando. Y tú, por suerte, tienes clientes no solo de España, sino también de Latinoamérica, de Miami, de Estados Unidos. ¿Cómo ves la situación actual? ¿Crees que hemos mejorado algo respecto a nuestra generación pasada en cuanto a la salud? Bueno, yo creo que sí. O sea, siendo honesto, en general las cosas, aunque parezca mentira lo que voy a decir, no van a peor en general. Y en el tema de la salud, obviamente estamos viendo que la esperanza de vida se va alargando. Pero lamentablemente lo que sí está ocurriendo es que está habiendo una desaparición del término medio. O sea, nos estamos yendo a extremos en casi todos los aspectos de la vida. No sé por qué, quizá por la cantidad de información que recibimos, hay colectivos que se saturan y que no quieren saber más de todo esto. Entonces, esa moderación, ese punto medio que existía hace 20 o 30 años, se está yendo como decía, hacia los extremos. ¿Qué Vale. quiero decir con esto? Que hay un colectivo de la población que cada vez tiene más conciencia saludable, y ya me meto en el tema de la salud, y hay otro colectivo que cada vez tiene menos conciencia saludable, Cada vez menos. cada vez menos. De manera que esto tiene que ver con la epidemia de la obesidad, esto tiene que ver con que sales a la calle y puedes ver gente con un estado de forma física o de apariencia saludable muy mala y otros muchos con un aspecto bastante bueno, ¿no? Si analizamos datos estadísticos reales, pues veremos que la obesidad infantil en España es ya epidémica, es algo que da miedo. Eso es el extremo que os estoy contando. Y por otro lado, cada vez hay más gente que se preocupa por su salud. O sea que hay un cisma. La moderación, el punto medio, va desapareciendo y hay un colectivo con un muy alto nivel de conciencia saludable y otro colectivo que se abandona. Y esa es la tendencia. Ahora, en el contexto global, yo diría que no vamos a peor. Los de mala conciencia saludable tiran más de recursos sanitarios, no cuando son jóvenes, sino cuando son más mayores, y los otros pues tirarán menos de recursos sanitarios, vivirán más sanos, más años, con menos patología. Y eso es lo que estamos viendo. Pero comparado a lo mejor con la época de mi juventud, pues ahí el índice de fumadores pues era altísimo, comparado con el de ahora. Sin embargo, ahora hay otros problemas que son más de tipo nutricional o más vinculados al consumo de alcohol en la juventud. En fin, hay otros problemas. Comparando tu juventud con la de ahora, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Es la parte de nutrición, que ahora comemos mucho peor? ¿O qué hábito dirías que es el que más ha cambiado? Pues del hábito, yo diría quizá la higiene de sueño es uno de ellos. ¿Vale? Em, y luego, efectivamente, la alimentación y el alcohol diría que igual. O sea, no hay mucha diferencia. El tabaco, yo creo que en mi época había más. Y en el consumo de drogas en mi época casi seguro que había más. ¿No? Porque mi juventud es los locos años 80. O sea que en aquella época era como un desmadre, ¿no? Pero, pero como te decía, hay distintos colectivos, ¿no? O sea, es que depende por dónde te muevas. Ya. Pero en general, la gente joven española, pues bueno, hay un colectivo muy grande que sí se preocupa por su salud. Eso no quiere decir que no salga de copas los fines de semana, pero están en forma, están delgados, y ese es un colectivo relativamente grande. ¿Higiene de sueño te refieres a dormir o a qué te refieres exactamente? Sí, pues sí, al respeto de las normas de higiene de sueño. Ten en cuenta que ahora, con todos los dispositivos, Vale. pues, relojes, tabletas, series, pues no es lo mismo que en mi época, que tenías una televisión y ya está. Habían 2 canales o 3 canales de televisión. A las 12 se acababa todo y se acababa. O sea, no tenías nada que seguir viendo.
Entonces, esto sí ha producido bastante cronodisrupción, que es pues seguir enganchado al móvil o a lo que sea hasta las 3 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, luego te tienes que levantar para ir a la facultad o al colegio o a trabajar o a lo que sea. Entonces ya empiezas a hacer una cronodisrupción que se va a quedar a lo mejor hasta para toda la vida. Me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te hizo empezar? ¿Qué pasó en tu vida para que decidieras dedicarte a la longevidad y no a la salud en general? Ya. Bueno, yo hice la carrera en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, y me tocó rotar en la Clínica Puerta de Hierro, que era una de las, y sigue siendo una de las clínicas más punteras del país. Y iba para, bueno, podía ser internista o traumatólogo. Fíjate tú, dos cosas tan diferentes, ¿no? Me gustaba la traumatología porque era pues una especialidad chula, o sea, arreglas cosas, ¿no? Como un carpintero. Sí, efectivamente, y es simple, que me perdonen los traumatólogos, ¿no? Pero no requiere, no analizas en profundidad cientos de moléculas y de procesos fisiopatológicos. Y luego estaba la medicina interna, porque era en aquella época era la medicina de la élite, ¿no? Que era, oye, esto es aquí donde está lo verdaderamente difícil, lo complicado, donde hay que profundizar. Pero me desencanté mucho de la vida, de la vida en el hospital, de la vida del médico hospitalario, ¿no? Veía que aquello no se parecía nada a la salud, era todo lo contrario. De hecho, sigue siendo la vida de un residente español ahora mismo, o sea, es algo que se tiene que revisar porque me parece gravísimo que tengamos chavales de 25, 26, 27 años que duerman 4 horas al día y que estén ejerciendo la medicina. O sea, eso es muy peligroso y está pasando todos los días en las guardias, en las urgencias, en todas partes, ¿no? Y hay una cultura de la sobreexplotación de los médicos residentes que es inadmisible y peligrosísima, además, para la población. Bueno, pero al margen de este comentario que hago, en aquella época se planteó o empezaba una especialidad que era medicina del deporte. ¿Vale? Y como a mí me gustaba el deporte y ¿Qué practicabas? pues esquí acuático, yo soy cinturón negro. Esquí acuático. Sí, pero yo competía en slalom. Hostia. ¿Sabes? No el wake, no existía wake. O sea, era el slalom antiguo y las figuras eran malos, saltar en donde iba no había trampolín, pero iba a algún otro sitio a meterme en el trampolín, ¿no? Entonces, pues eso es otro. Yo soy cinturón negro de judo. Hostia. Entonces, me gustaba el deporte y me enteré que había conocimientos en fisiología del ejercicio, nutrición para deportistas, valoración de los deportistas. Entonces, en aquella época salió Rocky, la película Rocky, de Sylvester Stallone. ¿A cuánta gente inspiró esa película, Salió la primera parte, pero la segunda parte, la segunda película era cuando Rocky luchaba contra un ruso. Sí. Y entonces a ese ruso lo preparaban en un laboratorio. Iván Drago. Sí. Y le preparaban en un laboratorio con los médicos, con no sé qué. Y yo digo, ¿qué es esto? Sí, eso parece como... Son médicos analizando a un organismo para que sea más fuerte. Y Rocky con troncos ahí en la nieve. Claro. No, y le daba puñetazos a las vacas que estaban colgadas en el congelador de su suegro. Entonces, pues aquello me llamó la atención y empecé a investigar un poquito y me enteré que sí, que se iba a convocar por primera vez la especialidad de medicina del deporte, ¿no? Y entonces hice la locura de salirme del sistema. El sistema era, tienes que hacer el MIR, tienes que hacer una especialidad reglada, tienes que acabar trabajando para el Estado en el Sistema Nacional de Salud, como traumatólogo, como internista o lo que fuese, tienes que hacer tu tesis doctoral, tienes que ser profesor universitario y aspirar a ser jefe de servicio. Ese es el guión para toda tu vida y el guión el mismo para todos. Y yo dije, me salgo del guión. Se dice rápido, pero por ejemplo mi hermano se ha salido un poco del guión y lo ha vivido con miedo, lo ha vivido con incertidumbre. ¿Cómo lo viviste en esa época? Pues fíjate, bueno, pues en aquella época era yo creo que más arriesgado todavía, porque es que nadie hacía eso, o sea, nadie hacía eso. Y entonces me hice la especialidad de medicina del deporte, que
que bueno, la formación no era buena, pues porque no había experiencia, o sea, había voluntad, pero no había experiencia, ¿no? Entonces era una formación de una especialidad casi teórica, y así que teníamos que aprender por nosotros mismos, o sea, teníamos que autoformarnos. Claro. Y bueno, pues bien, no me fue mal, un poco con ese espíritu emprendedor que yo he tenido siempre, pues empecé a ver deportistas, atletas, ciclistas, población general. Era cuando empezaron los primeros grandes gimnasios en España. Cuando me refiero a un gran gimnasio, es un gimnasio de mucha dimensión que dentro tenía pistas de squash, de pádel, Joder. una unidad médica, y entonces yo pues tuve una de esas unidades médicas. En aquella época, ¿cuál era la moda? Ahora hay más modas, hay un montón de, pues yo qué sé, anti-aging, un montón de cosas que son buenas para la salud, pero en aquella época la gente se preocupaba tanto por la salud. No, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90. Estamos hablando hace muchísimo tiempo, ¿eh? Hostia. Y que es cuando yo ya era médico. Yo era médico en uno de estos clubs en el año 88. Que era lo raro pensar en tu salud, ¿no? En ese momento. Claro, o sea, nadie hacía... Bueno, ya empezaba a estar de moda empezar a hacer ejercicio, a estar en forma, ¿eh? Ah, vale. Ya. Eso sí. Ah, vale. Pero, y la nutrición siempre interesó, ¿no? Pero a lo largo de los años 90 interesaba más el aspecto, La estética, ¿no? la estética, pero no solamente la estética de la mujer delgadita, y es cuando empieza la cirugía plástica a crecer, empieza antes, pero Hostia, es a verdad. crecer. Pero en los hombres también es la época del culturismo, ¿no? Arnold. De estar muy fuerte. Sí, Arnold es un poco antes, pero sí, por Rocky. Rocky. Entonces era la época del aspecto. Y lo que ocurre es que en esos años 90, hacia el final de los años 90, pues ya empieza a haber mucha literatura científica sobre el impacto del movimiento, de la actividad física, del deporte en la salud. Pero no en la salud del aspecto, sino en la salud cardiovascular, en la salud del cerebro, en la salud del riñón, en la salud pulmonar, muscular, ósea. Entonces nos vamos dando cuenta que el ejercicio es una gran píldora, probablemente la mejor píldora que existe, y que no existe una pastilla, no existe un medicamento que pueda comprimir todo lo bueno que puede hacer el ejercicio. Y entonces eso es lo que va haciendo que yo me vaya ya poco a poco dedicándome al ejercicio salud. Del ejercicio competición, o de la medicina del deporte, de la competición, o de la medicina de screening de tú puedes hacer ejercicio, tú no puedes hacer ejercicio, porque a principios de los 90 el ejercicio pues, era potencialmente peligroso. Hostia, vale. Sí, era potencialmente peligroso. Entonces hacíamos chequeos para que no te murieras haciendo ejercicio. Entonces te hacíamos pruebas de esfuerzo, te mirábamos un electrocardiograma, era porque cuidado, que hacer ejercicio te mata. Esa era un poco la visión, ¿no? Entonces ya fue girando hacia principios de este siglo, donde ya se dice, no, es que ejercicio lo tiene que hacer todo el mundo, lo tiene que hacer el que le ha dado un infarto, el que tiene un cáncer, el que tiene demencia, es que no, todo lo contrario. Y eso ya va poniendo las bases de lo siguiente, y es que la población se va haciendo mayor y cada vez vive más. Y dice, bueno, pues una medicina que aborde el envejecimiento saludable. Claro. Y ahí dices, pero si esto es lo mismo que la medicina del deporte. Es nutrición, es ejercicio, es estilos de vida. O sea, lo mismo que yo le recomendaba a un ciclista de competición, se lo recomiendas a un abogado de 45 años. Exactamente lo mismo, adaptado a las intensidades y a las circunstancias. Pero además vamos a meter algo más interesante, que es analizar por dónde se van cociendo las enfermedades que este abogado tiene o va a tener en el futuro. Y entonces empezamos a hacer ya una medicina muy preventiva, ¿no? Y eso es como el segundo nivel de la medicina anti-aging. El primero era el cosmético, que habíamos hablado. El segundo es el preventivo. Y luego ya viene el tercero, que es a partir del 2013, por ahí más o menos, 2015, que es cuando ya se empieza a dar vueltas a abordar el envejecimiento como la principal causa de todas las enfermedades y muertes. No vamos a prevenir la enfermedad cardiovascular, vamos a tratar el propio envejecimiento. Y eso es lo que ahora es la última tendencia, que todavía no está asentada desde el punto de vista clínico. Entonces, como os he dicho antes de empezar el programa, hay pocas clínicas que estén empezando a hacer esto, pero es que hay poca evidencia científica todavía. Así que
todavía tenemos que afianzarnos mucho en la prevención y en el trabajo de los estilos de vida. Es sorprendente muchas cosas. En primer lugar, claro, mientras contabas esto, pensaba, años 80, son solo 45 años de evolución. Es decir, que ya estemos teniendo clínicas que solo se dedican a alargar la vida hasta un nivel que potencialmente puede ser infinito en solo 45 años, es sorprendente porque es corto plazo. O sea, es literalmente la vida de una... bueno, No, en la vida de una persona ya ha pasado todo. ha pasado todo ya. Ha pasado todo. Bueno, a ver, las clínicas de longevidad no alargan la vida, ¿eh? O sea, todavía no alargan la Pero ¿y vida. qué pasará en 50 años más? Bueno, ahí sí que no lo sabemos. Es que es una locura el rápido crecimiento, Va ¿no? muy rápido y efectivamente puede pasar cualquier cosa que ya hablaremos más adelante, ¿no? Pero hoy por hoy, efectivamente, la evolución es verdaderamente espectacular. Pero es que lo es en unos pocos años. O sea, desde que yo me dedico a esto, que puede ser desde el año 2010, empecé a adoptar un poco esta filosofía, hasta ahora han pasado 15 años y en estos 15 años ha pasado de todo. De O todo. sea, pero de todo. O sea, están avanzando a una velocidad impresionante. El concepto biohacker, las terapias de celulares avanzadas, la terapia génica, que están en experimentación, que se está haciendo en ratones, modelos murinos, todavía en humanos. Algunos locos se meten a hacer cosas de estas, pero lo que viene es muy, muy, muy rápido y además los cambios debido al crecimiento de la tecnología exponencial, Ya. porque todo lo que estamos viendo ahora, La IA. la inteligencia artificial, la cantidad de recursos que hay, o sea, hay inversiones multimillonarias en el mundo de la longevidad.